Los hermanos, vamos a reflexionar la lección número 33 del segundo año, la unción y la vida eclesial. La iglesia nos toma al nacer y nos entrega al morir. Como contemplamos anteriormente, el sacramento de la unción es un sacramento que nos prepara para nuestra batalla final con el enemigo. ¿Cuándo va a suceder esto? Pues en el hecho de nuestra muerte. Riesgo de muerte, la iglesia recomienda recibir el sacramento de la unción. En este caso se le conoce como extrema unción. La intención de recibir este sacramento en este momento, pues es obtener las gracias para que en este momento ya final de nuestra vida, en esta etapa de ya marchar de esta vida terrenal a la vida espiritual, a la vida eterna con nuestro Señor, podamos llegar sin dificultad. Y si en el caso que el enemigo nos tiente, nos ponga la tentación, podamos salir victoriosos. También se dice que el sacramento se le conoce como sacramento de la unción de los enfermos, y es para cuando pues se tiene una enfermedad y se requiere recuperar salud. En cualquiera de los dos pues siempre recibimos gracias, ya sea la gracia de la salud o la gracia para tener una muerte digna, una muerte santa. Con este sacramento sucede algo importante. La iglesia nos acompaña en el momento de nuestra muerte. Y por esta razón se dice que la iglesia es madre nuestra, porque la iglesia es la única que nos acompaña desde que nacemos a través del bautismo hasta que morimos con el sacramento de la unción. A lo largo de estas dos etapas pues tenemos la confirmación con la que crecemos, la unción, la reconciliación, la Eucaristía y las de vocación, como es el matrimonio y el orden sacerdotal, que nos acompañarán durante toda nuestra vida. Además, también podemos ver la misericordia del Señor, porque con ese sacramento debemos entender que el Señor se preocupa por nosotros, tanto en lo material como en lo espiritual. Es decir, Cristo vino a salvarnos, vino a redimir los pecados del hombre para que el hombre pudiera llegar a la gloria del Padre. Pero fuera injusto que nos dijera Jesús: yo vengo a salvarlos, yo vengo a la redención de los pecados, y ustedes ahí encárguense de lo demás, encárguense de su vida terrena, que yo no he venido a eso. Lo cual no es así. Si Cristo vino a salvar al hombre, vino a atender, a servir al hombre, lo va a hacer de las dos maneras, de lo espiritual y en lo material. Bueno, les digo, en lo espiritual sabemos que Él vino a perdonar nuestros pecados, a instruirnos, a formarnos, etcétera, etcétera. Y en lo material también sabemos que nos dejó el decálogo, nos atendía, nos apapachaba, y entre las otras cosas que dejó, también dejó los sacramentos. Como lo veíamos en la lección pasada, la unción, esperanza de triunfo. ¡Qué alegría debe de ser para nosotros los cristianos que en el momento de nuestra muerte tengamos un sacramento con la finalidad de que Jesucristo esté con nosotros en ese momento, de saber que por un sacramento no vamos a estar solos en el momento de nuestra muerte. Es por eso que se dice que la iglesia nos acompaña tanto en nuestra vida, en el inicio, al nacer, como al morir. Más precisamente en la encíclica de Mater ad Magistra dice: cuando bebés en brazos nos acoge por el bautismo, y cuando es la única capaz en los términos de nuestra vida terrena de enjuagar nuestras últimas lágrimas, sostener nuestro último suspiro con la fe puesta en Jesucristo, en quien tenemos la promesa de una feliz resurrección. Y bueno, también encontramos algo similar en un prefacio de la misa de difuntos, el cual dice:
Verdaderamente es digno y justo, equitativo y saludable, que te demos gracias siempre y en todo lugar, Señor, Santo Padre, omnipotente y eterno Dios, por Jesucristo, Señor nuestro, en quien brilla para nosotros la esperanza de una feliz resurrección, para que a los que entristecen la cierta condición de morir, a esos mismos les consuele la promesa de la futura inmortalidad, pues de verdad a tus fieles, Señor, la vida les es transformada, no destruida, y así, cuando esta casa terrenal se deshace, es sustituida por una habitación eterna en el cielo. Entonces, con esto, pues debemos entender que la iglesia va a estar con nosotros en el hecho de nuestra muerte. Nos va a acompañar en ese momento, en esa etapa de nuestra vida. Pero aquí la pregunta es, ¿quién es la iglesia? Y por lo que hemos estudiado sabemos que la iglesia somos todos los fieles, todos los bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces es nuestro deber acompañar a todos los miembros, a todos nuestros hermanos, pues en esta etapa de su vida. Y es aquí donde el sacramento toma su carácter comunitario. Cuando la iglesia ora ferventemente para que este hermano, esta alma, pues llegue con el Padre. Además se nos dice que en el rito del sacramento, pues el sacerdote hace la petición en nombre de la iglesia orante, para que se derrame la misericordia de la Santísima Trinidad en el enfermo, o bien acoge piadosamente a este hermano nuestro y lo introduzca en la iglesia celestial triunfante. Como les decía en la lección anterior, debemos copiar la actitud de los religiosos, de nuestros hermanos religiosos consagrados, que ellos verdaderamente están de fiesta cuando uno de sus hermanos ya va a la patria celestial. Así debemos ser nosotros, pero no solamente con nuestros seres queridos, sino con cualquier miembro de la iglesia. Con eso también me hace pensar que una misa de unción de los enfermos debemos acompañar a nuestros enfermos. Y con nuestros enfermos me refiero a todo miembro de la iglesia que acuda a recibir este sacramento. Dicho más sencillo, si el sacerdote nos dice el siguiente domingo tenemos unción de los enfermos, tenemos que estar ahí nosotros, acompañando a nuestros hermanos. Porque también se nos dice que este sacramento es un sacramento de una fe profunda, de una fe tan grande, que la asemeja a lo sucedido en la crucifixión del Señor, lo que pasa con Dimas, el buen ladrón, el cual al ver el reclamo del otro ladrón y que le pide que lo salve, pues él por acción del Espíritu, por humildad, reconoce a Cristo como nuestro Señor, y en esa fe, en esa sencillez, en esa humildad, él le dice a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y Jesús, al ver la fe tan grande de Dimas, le responde: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, pues les digo, la iglesia tiene que estar acompañando a sus enfermos, y lo tenemos que hacer con una fe inmensa, con una fe grande. Además, se nos obliga a hacer esto. Aquí la lección marca, precisamente dice, la jerarquía del servicio de enfermos y moribundos. Nos comenta que el apóstol Santiago en su carta pues llama a los presbíteros a que atiendan a los enfermos, a que atiendan a los moribundos. Dice la carta: ¿sufre alguno entre vosotros que ore? ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él, y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Pero hoy en día sabemos que la Biblia o la palabra de Dios nos habla de manera personal.
Por lo tanto, esta invitación que le hace el apóstol Santiago en su momento, se las hizo a los presbíteros, pues nos las hace a nosotros, acompañar al enfermo. Debemos de estar con ellos y más que aún servirles. Y con esto el sacramento toma un carácter un poco más grande, porque hacer un sacramento comunitario o como quieran decirlo, se vuelve un sacramento de servicio, un sacramento por el cual los presbíteros pues ayudan, sirven a los enfermos y a los moribundos. Así también nosotros debemos de estar. A lo mejor no podemos administrar el sacramento, pero podemos ayudar a nuestros enfermos, a esa persona que se siente mal, a esa persona que ya no se puede parar, a esa persona que ya no puede caminar. Podemos ayudarlas, podemos servirles, y es nuestro deber. Porque la finalidad de esto no es nuestra salvación directamente, ¿no? La intención o la idea de que yo sirva a una persona enferma, a una persona moribunda, es con la idea pues que en ese momento esa persona vea a Cristo en nosotros. No sabemos el contexto de ese enfermo, no sabemos el contexto de esa persona. A lo mejor fue una persona que nunca fue educada en la fe, y por ese pequeño servicio que nosotros hagamos en el nombre del Señor, Él cambia su vida y esa alma se salva. Además, al hacer esto de manera desinteresada, al hacer esto movidos por la fe, pues también ganamos gracias nosotros. Y, por decirlo de alguna manera, la muerte de esta persona pues ayudará a la resurrección de la comunidad. Y bueno, este servicio a nuestros hermanos pues es algo que nos encomienda a Dios, ¿no? Es algo que nos manda Jesucristo. Cuando estuvo aquí en la tierra, Él nos dijo, el que no sirve a su hermano, pues no es nada, ¿no? No recuerdo las palabras exactas, pero dijo algo como, el que quiera ser el primero, que sirva a su hermano. Además, todo lo resume en el mandamiento del amor: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y por ese amor a Jesucristo, en cumplir sus mandamientos, pues nosotros nos ponemos al servicio de nuestros hermanos. Y con esto el sentido comunitario del sacramento aumenta. Primeramente, ya vimos que es la iglesia quien acompaña al enfermo, a la persona en el hecho de su muerte, pero también va a ser la iglesia que, además de orar y de acompañarlo, va a servir a este hermano nuestro. Podríamos decir que el efecto comunitario pues es la misma acción que implica el sacramento. Resumiendo la lección, tarea de la iglesia es proteger nuestra salvación durante toda la vida, desde el nacer hasta el morir. La iglesia, Madre nuestra, nos recibe por el bautismo y nos entrega por la unción. De aquí que el momento de la muerte para cada cristiano no puede ser un momento de soledad, sino comunitario. El sacramento de la unción, extrema unción, es un acto que pertenece al misterio de la comunión de los santos. Toda la iglesia militante en la tierra, como la iglesia purgante en el purgatorio, como la iglesia triunfante en el cielo, ruegan por el cristiano que expira en la paz del Señor. Resolución: Señor Jesús, que al escuchar la petición del buen ladrón me dice la seguridad de ser yo también escuchado, ayúdame desde ahora a vivir en actitud de la espera de tu reino. Una resolución bastante fuerte. Y bueno, hermanos, con eso terminamos el sacramento de la unción. Vamos a empezar con los sacramentos de vocación, que es el de sacerdocio y el de matrimonio. Así que nos estamos viendo, hermanos. Luz y sal. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.